Hola, bienvenidos al canal una vez más. Antes de comenzar con este ejercicio muy importante propuesto en la universidad, en la carrera de Ciencias del Mar, quería recordarles que por favor le den ahí al cuadradito rojo con el play en blanco para suscribirse, y entonces de esta manera logramos que el canal pueda seguir ampliándose y llegar a más compañeros que les viene bien para aprobar los parciales, los exámenes y seguir con sus carreras adelante y que física no constituya un obstáculo. En este problema dice, considera una esfera maciza, uniformemente cargada, por lo cual asumiremos que esta esfera es una esfera no conductora, porque si fuera conductora, el medio, al ser conductor, permite que las cargas, que son todas del mismo signo, todas positivas, se repelan, se van a repeler, y entonces esas cargas se situarían en la superficie de la esfera, y no en su interior. Bueno, pero, aunque no lo aclara, debemos suponer que como está uniformemente cargada y es maciza, que será no conductora. Dice que tiene un radio R1, y una carga Q total distribuida en toda la esfera, en todo el volumen de la esfera, eso es importante. Concéntrico a esta, hay un cascarón esférico. Un cascarón esférico es como si fueran dos burbujas, lo que pasa es que este cascarón es conductor, como dice aquí, y está comprendido entre los radios R2 y R3, y se supone que no tendrá espesor, ¿vale? Es decir, que esta superficie es como una burbuja muy delgadita, conductora, metálica, y aquí hay otra. Bueno, es una situación bastante ideal, ¿no? Dice que inicialmente se encuentra descargado. O sea que parecería ser, lo que tenemos que imaginar es que primero tenemos esta esfera y luego metemos el cascarón ahí. No sé cómo, pero bueno, dejamos la esfera ahí dentro. Dice, una vez alcanzado el equilibrio electrostático, claro, esto es algo que tenemos que imaginar nosotros, lo que va a suceder aquí, ¿no? Hago un esquema de la nueva distribución de carga. Bueno, vamos a empezar por ahí. Nosotros ya sabemos que si tenemos un trozo de material conductor y le ponemos una cierta carga, por ejemplo, positiva en su interior, al ser el medio conductor, estas cargas, como se repelen, no van a estar ahí. Al repelerse se van a situar en la superficie distribuida de forma tal que la fuerza neta sobre cada carga, la fuerza que ejercen todo el resto de las cargas sobre cada carga va a ser cero, ¿no? Entonces se logra una situación de equilibrio. Bien, entonces si nosotros aplicamos la ley de Gauss, recordando que la ley de Gauss es una integral de superficie, por eso pongo la S de superficie cerrada, donde multiplicamos el módulo del campo por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman el vector superficie y el vector campo, es igual a la carga neta encerrada dentro de una superficie gaussiana sobre epsilon sub 0. Bien, recordemos que el vector superficie simplemente consistiría en tomar una pequeña superficie, calcular su valor y representarla con un vectorcito que es perpendicular a la propia superficie y cuyo módulo coincide con esa pequeña superficie diferencial de S. Bien, cuando consideramos la ley de Gauss, tenemos que tomar una superficie gaussiana. Entonces, si nosotros tomamos una superficie gaussiana interior dentro del conductor, vemos que no hay ninguna carga neta dentro. Miro para aquí adentro y como la carga está toda en la superficie, no hay ninguna carga neta. Por tanto, ¿qué es lo que nos queda? Que la carga neta será igual a cero, entonces la integral será igual a cero, esta integral. Entonces, como el vector superficie sí existe, lo que tiene que ser cero es el campo eléctrico. Yo he insistido muchísimo con esto. Siempre tenemos que tener presente, de ahora en adelante, que dentro de un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico siempre es cero. Esto es así siempre, en el interior de un conductor en equilibrio electrostático. Por ejemplo, aquí hay un conductor, este cascarón, que tiene dos radios, R2 y R3, está en equilibrio electrostático. Por lo tanto, el campo eléctrico en cualquier punto tendrá que ser cero.
Y una cosa trae la otra. Es decir, si yo considero una esfera gaussiana, vamos a tomarnos una esfera gaussiana. A ver, vamos a ver si sale esto. Ahora, nos tomamos esta esfera gaussiana y la situamos un poquito ahí, concéntrica, con las otras dos esferas, pero no quedó muy concéntrica, pero bueno, está situada dentro del conductor, ¿no? Esta esfera tendrá un cierto radio R. Entonces, yo digo una cosa, yo sé que el campo en cualquier punto de la superficie de esta esfera, el campo será cero, por lo que hemos demostrado aquí. Por tanto, ahora que voy a pensar que si el campo es cero, la carga neta dentro de la superficie gaussiana, dentro de la esfera gaussiana verde, la carga neta tiene que ser cero. Pero si yo observo esto, digo, a ver, hay algo que no me cierra aquí, porque si miro dentro de la esfera gaussiana verde, encuentro la carga de la esfera esta de color rojo, que es una carga que vale Q. Entonces, ¿cómo hago para que se me cumpla la ley de Gauss? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, lo que tendría que suceder es que esta carga Q va a inducir una carga negativa en la superficie interna del cascarón, ese conductor. Es la carga que estoy dibujando ahora. Esa carguita negativa tendrá que tener un valor total, la carga total distribuida aquí dentro, un valor total de menos Q, de forma tal que cuando yo sume más Q más menos Q, la carga neta dentro de la esfera gaussiana verde me va a dar cero, entonces estamos cumpliendo con la ley de Gauss. Y esto es así, se puede comprobar que esto es así. Ahora bien, el cascarón estaba neutro, no estaba cargado, en el sentido de que no tenía ni un exceso de carga positiva ni un exceso de carga negativa. Por tanto, ¿dónde están las parejas de estas cargas negativas? Las parejas, que serán las carguitas positivas, se situarán en la superficie exterior, y tendrá un valor de más Q. Notemos que el cascarón sigue siendo neutro, porque el cascarón tiene una carga total de más Q menos Q, o sea, una carga total cero. Bien, esto es muy importante, porque esto es lo que nos piden en la parte A. Haga un esquema de la nueva distribución de carga. Y tenemos que justificar con todo esto en el examen. Ahora vamos a hacer la parte B, donde nos pide calcular el campo electrostático en todo punto del espacio. O sea, dentro de esta esfera roja, aquí, que se supone que hay aire o vacío, luego dentro del cascarón, ya sabemos que el campo va a ser cero, y fuera del cascarón. Así que tenemos una zona, 2, 3, 4 zonas para estudiar el campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico para cualquier punto en el interior de esta esfera, lo que vamos a hacer es elegir una esfera gaussiana concéntrica, como lo estoy haciendo ahora, que tendrá un radio R. Vamos a dibujar el radio, este será el radio R de mi esfera gaussiana. Entonces, esa esfera gaussiana podrá tener un radio R que estará comprendido entre 0 y R1. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el campo? Bueno, primero tenemos que ver si hay condiciones de simetría. Entonces, esto es importante para poder aplicar la ley de Gauss. Evidentemente que hay condiciones de simetría. ¿Por qué? Porque nos dicen que la carga se distribuye uniformemente en el interior de esta esfera no conductora. Por tanto, si nosotros tomáramos en un punto cualquiera, tomáramos una pequeña superficie, como si fuera una sillita de montar, ¿no?, que empieza de este lado, se continúa del otro, el vectorcito diferencial superficie sería así, vamos a hacerlo más chico, este sería el vector diferencial de superficie, y el vector campo eléctrico también apuntará radialmente y hacia afuera, porque las cargas son positivas y están distribuidas uniformemente. Por tanto, el ángulo que forman diferencial de superficie y el campo será un ángulo de 0 grados. Entonces,
cuando vamos a aplicar nuestra ley de Gauss, nos quedará integral de superficie cerrada de E por ds por coseno de alfa, que es 0 grado, cuyo coseno vale 1, es igual a la carga neta que hay encerrada dentro de la superficie gaussiana verde sobre epsilon sub 0. El campo, como es constante en cualquier punto de la esfera gaussiana verde, lo puedo llevar para fuera de la integral como cualquier integral, ¿no? Como cuando resolvemos cualquier integral. Entonces nos queda el campo por la integral de superficie cerrada de diferencial de S es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. Bien, esta integral implica sumar todas las superficies de la esfera. Por lo tanto, me dará la superficie de la esfera gaussiana de radio R, cuyo valor es 4 por pi por R al cuadrado, igual a carga neta sobre epsilon sub 0. Bien, ahora, cuidado, que la carga neta que tengo que considerar es la que tengo dentro de la esfera gaussiana, no es la carga total de la esfera roja. Entonces, ¿cómo voy a hallar la carga que hay aquí dentro, la carga neta? Es muy sencillo. La relación que hay entre carga y volumen es una relación constante porque la carga se distribuye uniformemente en el volumen de la esfera. Quiere decir que si yo divido la carga total entre el volumen total, me va a dar lo mismo que dividir la carga neta sobre el volumen de la esfera gaussiana. Esto no es otra cosa que la densidad volumétrica de carga, que la denominamos con la letra griega ρ, y se mide en coulomb por metro cúbico. Bien, entonces vamos a hacer ese planteo. Nos quedará carga total. El volumen total de la esfera es 4/3 por pi por el radio R1 al cubo. Eso será igual a la carga neta que pretendo averiguar y el volumen será 4/3 por pi por R chica al cubo porque es el volumen de la esferita gaussiana. Bien, aquí podemos simplificar 4/3 de pi en ambos miembros y despejando la carga neta, entonces nos va a quedar carga total, que ya lo dejo así, carga Q pongo, por R al cubo sobre R1 al cubo. Eso es la carga neta. Bien, sustituimos en nuestra ley de Gauss aquí y entonces nos va a quedar que el campo eléctrico por 4pi R al cuadrado será igual a la carga neta que es Q por R cuadrado sobre R1 al cubo y no me tengo que olvidar del epsilon sub 0, cuidadito de no olvidarme de eso. Bien, entonces aquí es R al cubo. Bien, simplifico el R al cuadrado con el R, quito un cuadrado de aquí, me queda un R, y si despejo el campo tendrá un módulo que será Q por R partido 4pi por epsilon sub 0 por R1 al cubo. Vamos a borrar un poquito esto para escribirlo de nuevo por aquí. El campo nos va a quedar así. Nos va a quedar, fijémonos que 1 dividido 4pi epsilon 0 es la constante de Coulomb. Entonces, el campo será K por Q por R sobre R1 al cubo. Y lo multiplicamos por un vector unitario en dirección radial para hacer que esta expresión sea una expresión vectorial, porque el campo es una magnitud vectorial, y si aquí hay un signo igual, si de este lado tengo un vector, de este lado tendré que tener un vector. Entonces, así nos queda el campo para todo punto dentro de la esfera gaussiana. Vemos que el campo aumenta linealmente con R. A medida que me voy alejando del centro, el campo va siendo cada vez más grande. ¿Qué pasará si R pequeña vale igual que R1, que es el radio de la esfera? Es como si yo tomara la esfera gaussiana justo en el borde, coincidiendo con la superficie de la esfera roja. Entonces, aquí podemos poner aquí arriba un igual. Entonces, si R es igual
a R sub 1, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el campo será igual a K por Q por R1 sobre R1 al cubo, que nos quedará igual a K por Q sobre R1 al cuadrado por el vector unitario U de R. Quiere decir que el campo en cualquier punto de la superficie de la esfera roja, el campo, yo puedo calcular su módulo, el módulo de este campo podré calcularlo de esta forma y apuntará radialmente y hacia afuera según un vector unitario que lo puedo dibujar así, un U de R. Es un vector que vale 1 y apunta en el mismo sentido, radial y hacia afuera, que el campo. Para calcular el campo en esta región, tenemos que tener en cuenta que tendremos que tomar una esfera de radio R comprendida entre R1 y R2. Entonces vamos a tomar esa esfera gaussiana y nos quedará una cosa más o menos así. Tiene que ser concéntrica, aproximadamente ahí, con esfera roja, y vamos a dibujar el radio será este. Más aproximadamente ese será el radio R, comprendido entre R1 y R2. Bien, entonces, si aplicamos la ley de Gauss, vamos a tener que esta distribución esférica provocará en cualquier punto de esta esfera un campo radial y hacia afuera. Si yo prolongo la dirección del campo, va a tener que caer aquí en el centro de la dirección. Entonces, ese será el campo. Y si me tomo una pequeña superficie gaussiana, una sillita de montar, el vector superficie será así, paralelo al campo, y eso va a pasar para cualquier punto de la esfera gaussiana. Por tanto, cuando aplique la ley de Gauss, como el campo es uniforme, ya lo saco fuera de la integral, y me queda integral de vector superficie igual a la carga neta encerrada dividido epsilon 0. Este resultado siempre es el mismo. Esta integral me da la esfera gaussiana, la superficie de la esfera gaussiana, que es 4pi por r al cuadrado, y la carga neta que yo tengo dentro del volumen de la esfera gaussiana es la carga total Q de la esfera roja. Entonces será Q sobre epsilon 0. Por lo tanto, si despejo el campo y ya lo expreso en forma vectorial, me queda Q sobre 4pi epsilon 0 por r al cuadrado, lo que es lo mismo poner por un U de R, es lo mismo poner, decía, K por Q sobre r al cuadrado por U de R. Bien, como vemos, ahora el campo decrece con el cuadrado de la distancia. Antes iba creciendo y a partir de, en cuanto el radio pasa del radio R1, ahora el campo decrece con el cuadrado de R. Por tanto, si yo quisiera calcular el campo, ¿no? Si R vale lo mismo que R1, entonces el campo me va a quedar K por Q sobre R1 al cuadrado por U de R, y ese resultado ya lo habíamos visto, coincide con el anterior. Y si R es igual a R sub 2, entonces el campo será igual a K por Q por R sub 2 al cuadrado por U de R. Es decir que esto me daría el campo en cualquier punto situado por aquí, aun cuando el radio R valga lo mismo que R sub 2. Para calcular el campo para un R situado entre R2, ¿no? y R3, quiere decir que estamos dentro del cascarón conductor, ya lo vimos al principio, el campo tiene que ser 0, porque la carga neta dentro de la esfera gaussiana verde es 0, más Q menos Q, la de la superficie, me da 0. Así que simplemente ahí ponemos que la integral de superficie del campo por ds por coseno de alfa es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0, esto me va a dar 0,
esta integral me va a dar 0, por tanto el campo eléctrico será igual a 0, que también podemos ponerlo así, el vector nulo. Listo. Para puntos que estén situados fuera de todo este sistema, cuando R es mayor que R3, vemos que la distribución esférica que tenemos aquí va a provocar un campo hacia afuera. La carga neta dentro de la esfera gaussiana será Q, porque la carga sería más Q menos Q más Q, al final me queda la carga de la esfera. Ya sabemos que las cargas producto de la inducción electrostática que ocurre en el cascarón conductor no va a influir para el campo en el exterior, porque el conductor estaba originalmente neutro y sigue estando neutro, solamente que lo que ha ocurrido es una separación de carga. Por tanto, si nosotros queremos calcular el campo eléctrico mediante la ley de Gauss, nos quedará E por 4pi por R al cuadrado, la carga neta será Q sobre epsilon 0. Y por tanto, cuando despejamos el campo y lo expresamos en forma vectorial, nos va a quedar K por Q sobre R al cuadrado por U de R. En la última parte nos piden calcular el potencial eléctrico para todo punto en el que se cumpla que la distancia R de ese punto, por ejemplo el punto P al centro, sea mayor que R sub 2. R sub 2 es esto, ¿no? Así que puedo estar aquí fuera, el punto P puede estar aquí fuera, en cualquier lado, o también puede estar dentro del cascarón hasta este borde donde se encuentra el radio R sub 2, donde llega el radio R sub 2. Primero vamos a calcular el potencial en un punto P externo cualquiera. Siempre hacemos así. Para calcular el potencial siempre vamos desde el infinito hacia el centro del sistema. Hacia el centro del sistema formado por estas esferas. Entonces vamos a tener en cuenta que el punto P tendrá un radio R sub P, y en el infinito el R tenderá a infinito y el potencial lo vamos a tomar como 0 en el infinito. Bien, he dibujado una carguita de prueba Q sub 0, positiva, y he dibujado el campo creado por este sistema en ese punto donde se encuentra la carga. Entonces, como la carga está en presencia de este campo eléctrico, experimentará una fuerza eléctrica, una fuerza de origen eléctrico, que apuntará hacia afuera. Vamos a hacerla más ahí, que se vea bien. Esa es la fuerza eléctrica. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el concepto de potencial eléctrico? Primero tenemos que ver el concepto de diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre P e infinito es el potencial de P menos el potencial de infinito, se define como el trabajo externo que se debe hacer para llevar una carga con velocidad constante desde el infinito hasta el punto P. La carga no es cualquiera, será una carga Q sub 0, y esa carga Q sub 0 tendrá que ser positiva, por eso es una carga de prueba. Las cargas de prueba siempre son cargas muy pequeñas, pero positivas. Bien, si quiero calcular el trabajo externo, tendré que dibujar la fuerza electrostática, la fuerza externa que tengo que hacer para atraer a la carga, tendrá que ser una fuerza que en todo momento, esa fuerza externa, tenga el mismo módulo que la fuerza eléctrica. Y tengamos en cuenta que la fuerza eléctrica va variando. A medida que yo me voy acercando, esta fuerza eléctrica va aumentando con el cuadrado de la distancia. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, así que cuanto más me acerco, más grande se hace esta fuerza. Y por tanto, la fuerza externa que tengo que hacer también es variable con la distancia. Pero sabemos que el módulo de esta fuerza coincide con el módulo de la fuerza eléctrica. Entonces vamos a escribirlo. La fuerza externa que yo tengo que hacer tendrá un mismo módulo que la fuerza eléctrica o electrostática. Y esa fuerza electrostática la calculamos siempre como Q sub 0 por el módulo del campo eléctrico. Bien, entonces, si voy a desplazar esta carga una pequeña distancia, vamos a llamarlo un pequeño vector de desplazamiento, que lo simbolizamos como diferencial de L. Entonces, si yo voy a calcular el trabajo externo, me va a quedar que
tendré un pequeño trabajo externo, una pequeña cantidad de trabajo externo, que será la fuerza externa, el módulo, ¿no?, por el dl, por el coseno del ángulo que forma la fuerza externa, con el dl, que es coseno de 0 grados, y esto vale 1. Teniendo en cuenta que la fuerza externa en módulo coincide con la fuerza eléctrica que se puede calcular de esta forma, entonces me quedará la integral de Q sub 0 por el módulo de E por el módulo de diferencial de L, y tengo que ver entre qué lo voy a evaluar. Esto lo voy a tener que evaluar entre un R que tiende a infinito y R sub P, que es el R al cual está situado el punto P. Bien, ahora bien, vamos a sustituir el campo por su expresión, la expresión de su módulo, que es K por Q sobre R cuadrado. Entonces nos quedará que esta integral ya sabemos que nos da el trabajo externo total. Trabajo externo total. Nos quedará Q sub 0, que va fuera de la integral, y dentro me quedará entre infinito y R sub P, la expresión del campo, que es K por Q sobre R al cuadrado por diferencial de L. Bueno, y aquí viene un tema muy importante, muy importante. Vamos a ampliar un poquito. Si dibujamos un radio que irá desde el centro hasta el punto donde se encuentra la carga, tenemos que tener en cuenta una cosa. Este es un vector R. Si yo camino un poquito llevando la carga, camino esta distancia diferencial L hacia la izquierda, este vector se acortará y entonces será así. Bien, lo que ha cambiado este vector, el diferencial de un vector, tiene que apuntar igual que el vector, es decir, que el diferencial de este vector, que le voy a llamar diferencial de R, apunta de esta forma. Pero veamos una cosa, que el módulo del vector diferencial L y el módulo de diferencial R es lo mismo. Así que yo puedo sustituir diferencial L por diferencial de R, no habría problema. Entonces puedo borrar aquí y poner diferencial de R. Diferencial de R. Ahora bien, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Como yo me voy moviendo hacia la izquierda, el diferencial de L irá aumentando, mientras que el vector R va disminuyendo. Entonces, para que esta integral sea correcta, tendré que colocar un signo de menos aquí delante. Si no, la integral me va a quedar cambiada de signo. Bien, vamos a resolver esa integral. Entonces, vamos a borrar un poco esto. Y nos va a quedar el trabajo externo total será igual a menos Q sub 0. K y Q son constantes, me quedan fuera de la integral entre infinito y R sub P de 1 sobre R al cuadrado por diferencial de R. Bien, esto me va a quedar menos Q sub 0 por K, por Q, por la integral entre R infinito y R sub P, el 1 sobre R cuadrado lo puedo escribir como R a la menos 2 por diferencial de R. Y esta integral sabemos que nos da menos 1 sobre R, que tendré que evaluarla entre R sub P y un R que tiende a infinito. Por tanto, ¿qué me va quedando? Me va quedando que el trabajo externo total va a ser igual a menos Q sub 0 por Q por K por menos 1 sobre R entre RP y R tendiendo a infinito. Bien, ¿qué puedo hacer aquí? Menos por menos me daría más. Entonces, esto me va a quedar así. Me va a quedar K
por Q sub 0 por Q, y al sustituir y resolver la integral definida, tengo que sustituir R por RP y restarle 1 sobre R cuando R tiene infinito. O sea que esto sería 1 sobre R sub P menos 1 sobre R, que es un R muy grande que tiene infinito. Bien, 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Por tanto, el trabajo total externo me va a quedar, ¿cómo lo voy a escribir aquí arriba? Me va a quedar K por Q sub 0 por Q por 1 sobre RP, o sea, dividido R sub P. Si ahora quiero calcular el potencial en el punto P, tendré que tener en cuenta que el potencial en el infinito, esto es igual a 0. Entonces, el potencial en el punto P me queda el trabajo externo total sobre Q sub 0, que será K por Q sub 0 por Q sobre Q sub 0 sobre R sub P. Simplificamos y nos queda K por Q sobre RP. Entonces, lo que podemos decir es que para todo R mayor que R2 o igual que R2, el potencial será K por Q sobre R. En particular, si R vale R sub 2, entonces el potencial, si R... Primero vamos a hacer una cosa, ¿no? Porque antes de R2 tengo R3, es decir, tengo que llegar a este punto, ¿no? Si el punto P lo ubico aquí en la superficie externa en un radio R3, entonces el potencial será, si R es igual a R sub 3, el potencial será K por Q sobre R sub 3. Ahora estoy situado en el borde externo del cascarón, donde sé que el potencial en cualquier punto vale K por Q sobre R3. Pero tengo que llegar hasta la superficie interna del cascarón porque me piden para un R, el potencial para un R comprendido, para un R mayor que R2. Entonces todavía puedo estar situado aquí dentro. Entonces, si estoy situado aquí dentro, tengo que tener en cuenta que ahí el campo eléctrico será 0, ¿verdad? O sea que en esta trayectoria que yo voy a hacer con la carguita Q sub 0, el campo vale 0. Es decir, que si yo quiero calcular la diferencia de potencial entre P y SK por Q sobre R3, esto será igual al trabajo externo que tengo que hacer sobre la carguita Q sub 0. Pero ¿qué pasa? Si el campo eléctrico es 0, la fuerza externa sobre la carguita Q sub 0, la fuerza eléctrica, será 0. Y si la fuerza eléctrica vale 0, yo no tengo que hacer ninguna fuerza para mover la carga entre un punto y el otro. Por tanto, el trabajo externo será 0 y esta diferencia de potencial me dará 0, con lo que el potencial en el punto P será igual a K por Q sobre R3. Esto significa que en todo el volumen que ocupa el cascarón, el potencial es constante y vale lo mismo que en la superficie. O sea que todo el volumen conductor siempre será una superficie equipotencial. Mejor dicho, un volumen equipotencial. ¿Cuánto vale el potencial en ese punto? Vale K por Q sobre R3. Y en este otro puntito, el potencial vale K por Q sobre R3. Y eso es válido para cualquier punto que yo elija dentro del cascarón conductor. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias por ver el vídeo, por darle like si te ha gustado y suscribirte al canal.